Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Puede sentarse. Esta mañana tenemos una clase muy interesante. La semana pasada, ¿se recuerda de qué estuvimos hablando? ¿A cuál fue la iglesia que el Señor le habló en Apocalipsis en la semana pasada? Sí. La iglesia de Esmirna, ¿verdad? Dijimos que Esmirna viene, no es posible que venga de la palabra de ese árbol que se llama mirra, que significa sufrimiento. Mirra es símbolo de sufrimiento, como uno de los regalos que le llevaron a los reyes, los sabios a Jesús. Pero esta mañana yo quiero que traiga su mente para acá. Sé que muchas personas no vienen a la escuela dominical. Lo siento por ellos. Lo siento por ellos, porque es clase que yo no la voy a volver no sé en cuánto tiempo no se va a volver a dar esta clase. Pero usted es inteligente. Usted está tomando la mejor parte y creo que el día de mañana usted va a tener cómo presentar, que se le presente a sus amistades el hecho de poder usted decir con confianza qué es lo que esto significa. El libro de Apocalipsis es un libro de los que la mayoría de gente le tiene mucho miedo al libro de Apocalipsis, porque lo asocian con algo, pero la verdad es mucho conocimiento. Sí, dígame. Sí, me gusta el estudio porque anteriormente yo solo lo había leído así nada más y sinceramente no me he entendido nada. ¿Verdad que no se entiende? Es bien complicado, pero el problema es de que si están dándose los estudios y la gente no viene, por lo menos usted me puede decir, pastor, es que cuesta que se me quede. Por lo menos si usted está, por lo menos ya lo escuchó. Pero la gente que no viene es ignorante y va a seguir ignorante. Y muchas veces la gente se enoja o se molesta cuando dice uno que es ignorante. Ignorante es la persona que ignora. Pero muchos ignoramos porque queremos. Pero el conocimiento está. Si es que no pierda la oportunidad, quiero que sigamos en la misma, sigamos en el mismo ritmo. Ya está la tercera clase, faltan 4, imagínense. Y hay gente que no ha venido a ninguna. Entonces, por lo menos, usted tiene el conocimiento, un poco que se le quede en sus notas, manche, ponga ahí, porque el día de mañana le puede alguien que le pregunte. Por ejemplo, parte de lo que vamos a ver ahora. ¿Usted nos ha preguntado nunca cuál es la sana doctrina? ¿No se ha preguntado usted cuál es la sana doctrina? Porque todas las iglesias dicen que son. La que predicaba Jesús. Ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver qué son la sana doctrina, qué incluye la sana doctrina. Por ejemplo, parte de esto es que dice que retiene la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Esto es lo que vamos a estudiar. Por eso le digo que es necesario de que usted venga, de que, hermano, haga esto, ayúdeme. Dígale, hermano, no lo vimos en la escuela dominical, ¿qué pasó? Pongámonos las pilas, queremos aprender, hagámoslo, ¿verdad? Yo le aseguro que si usted, igual se sintiera usted, si usted prepara la clase y no viene la gente, ¿cómo se siente cuando usted prepara la comida, invita a la gente y no le llega? Lo mismo siento yo. No crea que yo soy como dicen allá, soy de hule. No. También a uno lo desanima toda la indiferencia de la gente. Porque esto es preparación para que usted sepa, para que usted conozca la palabra. Así es que lo animo a que siga viniendo. Gracias a usted por su presencia. Realmente me anima para que sigamos preparándonos. Amén. Quisiera que alguien me leyera esta mañana la idea central de esta clase. El tema es inflexibles con la verdad. La verdad usted no la puede vender, ni con el vecino, ni con el compadre, con nadie. Inflexible con la verdad. La idea central, ¿cuál es? Cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles. Inflexibles, ¿verdad? Tenemos que ser inflexibles, no podemos decir, sí, está bien, porque estamos en una sociedad donde la verdad de ellos, si usted se aleja, usted no sabe, se la van a imponer. Pero nosotros tenemos que ser inflexibles con la verdad en relación al Señor. ¿Cuál sería la aplicación de la vida? Si alguien me lo puede leer, por favor.
posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres, pero es este consejo de Pablo un mandato para evitar los confrontamientos. Pero no debemos evitar el confrontamiento para mantener la sana doctrina. Recuerda que Pablo también fue el que dijo: como antes, hermanos, dicho, también ahora les lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9. La palabra anatema significa maldecido, en el sentido vulgar, que sea condenado al infierno. Esta es una palabra que Pablo menciona 3 veces: Gálatas 1:8, 9:1, 1 Corintios 16:22. Los creyentes nunca deben comprometer la sana doctrina para evitar algún conflicto con alguien que esté permitiendo algún aspecto del evangelio. Tenemos que mantenernos fieles a la verdad y confrontar al hereje y a su herejía. Amén. Hay veces que dice, como dice Romanos 12, ¿verdad? Que en cuanto sea posible de vosotros, hay que estar en paz con todos. Pero se refiere en cuestión de como personas, pero en cuestión de nuestros principios como cristianos, tenemos que defender nuestra fe. A eso se le conoce como apología. Apología es defender usted su fe con puntos bíblicos, no por lo que usted considere, sino que bíblicamente. Eso es conocer. Por eso es importante que sepamos la palabra para poder defender nuestra fe. Porque hay personas que van a traer otro conocimiento, pero nosotros tenemos que defender nuestra fe, y para eso tenemos que, es muy posible que en algún momento usted entre en conflicto, porque hay una persona que lo va a retar a usted. Y no quiere decir que usted se va a poner a pelear, no es eso. Sencillamente de que usted va a tener que defender su fe. La ciudad de Pérgamo se hallaba situada en el noreste de Asia Menor, a 20 millas de la costa del mar Egeo, y frente a la isla de Lesbos, en Pérgamo. Significaba ciudadela. Fue una capital orgullosa cuando el Imperio Romano se expandía por Asia. La ciudad tenía un anfiteatro considerado el más inclinado en el mundo antiguo, pero sobre todo en Pérgamo estaba el altar de Zeus, en el que Apocalipsis 2:3 identifica como el trono de Satanás, un santuario pagano donde el fiel Antipas sufrió el martirio. Este altar fue excavado por arqueólogos alemanes en el siglo XVIII y hoy se encuentra en el Museo Pérgamo en Berlín, Alemania. La ciudad de Pérgamo fue considerada en un tiempo la capital de Asia Menor. Era de tanta importancia porque era una ciudad que tenía mucha cultura, tenía riqueza, era una de las que se conocía, que tenía ahí se hacía mucho la piel fina, la piel de cabra, la trabajaban muy finamente, y entonces la ocupaban para hacer pergaminos. De ahí donde viene la palabra pergaminus, que significa pergamino, que es lo que escribían antes. La Biblia fue escrita en pergaminos, ¿verdad? Entonces, por eso es Pérgamo, viene pergamino. Esto le va a ayudar a usted a entender, por ejemplo, de qué, ¿no? Porque es famosa la ciudad de Pérgamo. Pero además que luego perdió bastante y ante la iglesia de Éfeso, pero fue fue la capital del imperio de Roma en el Asia Menor. O sea que estamos hablando de una iglesia importante. Imagino que tenía buen número de personas, pero ahí se consideraba que era, en Apocalipsis dice que es el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la mitología griega, Zeus era el dios. Entonces, de ahí comenzamos con problemas, porque realmente todo lo que es considerado, todo lo que se pone en lugar de Dios es idolatría, ¿verdad? Si es que imagínense el problema que tenía Jesús con esos altares. Porque cuando hablamos de altares, estamos hablando de que la gente devotamente cree en eso. Usted lo conoce porque el trasfondo de nuestra cultura nos da a entender de que cuando hay altares, no es nada más cuestión de que estén, sino que son venerados, son adorados. Y todo el que toma en primer lugar, o el lugar de Dios, entonces es mi ídolo. Eso es lo que hacían ellos, y me imagino que sus rituales tenían cosas que le desagradaban al Señor. Por eso en Apocalipsis 2:12 al 13 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo.
Dijimos que el ángel de la iglesia era el pastor, ¿verdad? El pastor. Recuérdense que al principio no habían eso de curas ni nada de eso, eran pastores los que habían en las iglesias. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En parte del comentario dice: la tercera carta fue enviada al ángel, el decir al pastor como el mensajero llamado por Dios a la iglesia ubicada en la ciudad de Pérgamo. Siempre cuando viene algo para la iglesia, el mensaje se le da al pastor. Esto es como un principio. ¿Por qué? Porque uno es el que va a dar cuentas ante Dios. Yo doy cuenta ante Dios, voy a dar cuenta ante Dios por su alma. O sea, para mí, yo voy a dar cuenta ante Dios por mi alma y por mis cosas, pero también voy a dar cuenta a Dios por ustedes. O sea que yo soy responsable de dar lo mejor para ustedes, sea poco, sea grande. Hermano, es mi responsabilidad ante Dios. Y en este caso, a la iglesia de Pérgamo le dice, el mensaje es para el pastor en la iglesia de Pérgamo. A esta iglesia Jesús se le presenta en una forma severa. El que tiene una espada aguda de 2 filos dice esto. Hermano, se refiere a la palabra. La palabra dice, ¿verdad?, que la palabra del Señor es como espada de 2 filos, que corta por todos lados. O sea, al ver que sale la espada de su boca, tenemos que ver qué es lo que dice la palabra. Lo que Dios, lo que pronuncia Jesús es como una espada, es figurativo. Es una espada de 2 filos que tiene poder, tiene la capacidad. Y eso lo podemos ver nosotros. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, es como una espada de 2 filos. Y aquí está presentando a Jesús, dice, se presenta en una forma, dice, el que tiene la espada de 2 filos. Primero es importante notar que su ministerio terrenal, Jesús no estuvo de acuerdo con usar la espada. ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro? Mete tu espada. Porque Pedro le cortó la oreja al soldado romano. Pero en este caso, él está hablando de la palabra. Él está hablando de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Tiene que ser como una espada de 2 filos. Y no tiene que tener miedo usted, porque es una cosa que corta. Corta para allá y corta para acá. O sea, la palabra de Dios tiene poder. Pero Jesús rechazó el usar la espada para forzar el establecimiento de su reino, de acuerdo a Mateo 26:52. Esto no quiere decir que tenga una espada, un propósito o un lugar dentro del plan divino. Vale la pena notar que se le presenta a Juan en su visión dominical como una espada que sale aguda de su boca. También notamos que Jesús regresará en el día de Armagedón, que va a ser una guerra, la más sanguinaria que pudo haber existido, va a pasar aquí en Armagedón. Luchar contra las naciones rebeldes con una espada aguda que sale de su boca. Todo esto indica que hay tiempos cuando Jesús ve la necesidad de luchar contra las fuerzas enemigas y cuando están pervirtiendo el evangelio y la sana doctrina. Usted no tenga miedo de dar la palabra, porque es como una espada de 2 filos. Si usted dice la palabra y está basado en la Biblia, usted tiene que saber perfectamente que tiene efecto. Negativo o positivo lo va a tener. Porque hay gente que le va a decir amén y otra gente que le va a decir, ay, está mal. Hay gente que va a aceptar la palabra, hay gente que no. Pero es una espada de 2 filos. Entonces, aquí viene otro comentario, dice, al igual que las 2 cartas anteriores, Jesús le dice a Juan que escriba, yo conozco tus obras. Y eso es afirmando de que Dios conoce todo. Hermano, el Señor conoce todo. Las obras las conoce, tanto las buenas como las malas, el Señor las conoce. Y no solo las obras, conoce los pensamientos. Esto es como para que nosotros nos pongamos un poquito más a cuentas con Dios, porque no solo conoce nuestras obras, sino que conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Por eso, al pedir perdón a Dios, tenemos que pedir por los pecados que cometimos, los pecados que omitimos, o los pecados que son de omisión, los pecados que son de comisión, y también por nuestra mente, porque todos de alguna manera pecamos, tal vez pensamos mal, ¿verdad? Y pecamos contra Dios.
Pero eso es lo que dice en esto, que la omnisciencia de Dios, que lo conoce todo. Jesús, ya en este caso, Él se le presenta a Juan con un cuerpo glorificado. Ya Él ya había recuperado su omnisciencia, que es un atributo de Dios. Acuérdense que cuando Él estuvo en la tierra, Él estuvo limitado a un cuerpo normal, como suyo y como el mío. Limitado, Jesús solo podía estar en este lugar y en otro lugar, porque Él se había limitado a su naturaleza divina, que era de ser omnisciente. En este caso, Jesús ya está en un cuerpo glorificado. Él ya había recuperado su omnisciencia, que podía estar en cualquier lugar. Le dice, no está restringido a un solo lugar, sino que está en cualquier lugar, en esto que estamos hablando. Y le está diciendo que Él conoce sus obras. Jesús reconoce la valentía de los fieles de esta ciudad. Él toma un tiempo para enfatizar que sus obras no son hechas en un ambiente favorable. Hermano, ser cristiano cuando todo va bien, eso es fácil. Eso lo puede hacer cualquiera. Ser cristiano es de tener la fe y la sana doctrina cuando todo va mal, es difícil. Cuando viene la persecución, cuando viene como le tocó a los de Esmirna. Entonces, estas obras ellos las estaban haciendo en un ambiente hostil, donde está el trono de Satanás. Muchos eruditos afirman que esta descripción se refiere al templo de Zeus, el dios soberano sobre todos los dioses helénicos, que estaba ubicado en la ciudad, como ya hemos mencionado. El Museo de Pérgamo en Berlín, en Alemania, ha mantenido este templo, que fue excavado en 1930. Todavía está. En las excavaciones todavía está, todavía aparece. Bajo la sombra de uno de los mayores altares del paganismo. Jesús alaba a los creyentes porque retienen mi nombre y no han negado mi fe. La arqueología ha mostrado que los dioses Zeus y Asclepios y los reyes de antaño, Atalus y Eumenes II, eran venerados al igual que Soter. De ahí es donde comienzan estos reyes, son los que comienzan a presentarse como dioses, que la palabra del rey era como la palabra de Dios. Imagínense que lo que el rey diga es como si Dios habló. ¿Qué mayor paganismo, qué mayor idolatría puede ser esta de que alguien se ponga en el lugar de Dios? Por eso ellos se consideraban como que si fueran salvadores. No cabe duda que tal práctica hubiera puesto a los creyentes en una posición muy precaria, en un ambiente donde se esperaba que la ciudadanía reconociera a sus dioses como salvíficos. En vista de la obvia hostilidad contra la fe en Jesucristo, es impresionante ver cómo creyentes fieles se mantenían en su fe en Jesús. Esto a través de la historia, hermano, los que estuvimos estudiando un sábado, que estuvimos estudiando, hermana Gloria no me dejará mentir, estuvimos estudiando lo que es cómo la gente sufrió por leer la Biblia, por traducir la Biblia. A usted se le hace fácil decir, Reina Valera, pero no sabe ni quién fue Casiodoro de Reina ni Cipriano de Valera. Esta gente que sufrió persecución, que nunca pudieron vivir una vida normal, en persecución de muerte, de muerte. Tan fácil que se hace decir, mi Biblia, Reina Valera. Pero no sabe usted lo que Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina tuvieron que pagar para que nosotros tengamos esta Biblia. O sea, apreciáramos más la palabra de Dios si supiéramos cuánta gente fueron muertos. Los mataron literalmente, les quitaban el trabajo, persecución completa. Y es una cosa que, hermano, tenemos que preocuparnos. La verdad, ese día que estamos estudiando, verdad que todos nos quedamos a decir, wow. Sí, la verdad. Hermana Gloria, ¿puede decir algo de eso que dijeron, de lo que más o menos usted, por tener la fe, verdad? Sí, por su fe. Ajá. Él quiso traducir la Biblia para que la gente llegara a muchas más personas que la pudieran leer en el idioma que entendían. Eso era lo que él estaba haciendo, y fue perseguido, fue encarcelado, él y su familia también. Siempre estuvieron en peligro de muerte para que pudiéramos tener nosotros la Biblia que ahora traemos paseando. ¿Se da cuenta? Hay gente que ha pagado un precio, pero como nosotros desconocemos eso, entonces, hermano, hay gente que mientras nosotros estamos tan bien, hay gente que ha pagado un precio alto por defender su fe, por defender su convicción en el Señor.
Mire el delito que era, traducir la Biblia para que la gente conociera de Jesús. Ahora, Jesús también hace mención de Antipas, fiel que fue muerto entre vosotros, donde muera Satanás. No se habla mucho, pero de acuerdo a lo que se sabe, Antipas fue un fiel, que dice que lo tomaron prisionero y él fue muerto, rostizado lentamente. ¿Ha visto usted los pollos cuando los rostizan? Ese fue el castigo que pasó a Antipas. Quemado, rostizado, pero lentamente. Yo no puedo imaginarme ese sufrimiento, hermanos. Yo no puedo leer esto como decir, Antipas. Sabiendo de la manera que murió. Usted sabe, y yo le he dicho, lea la vida de los mártires y usted se va a dar cuenta. Juan, el que está escribiendo esto, fue testigo él mismo. Si a él lo iban a matar, lo pusieron en un caldero con agua, con aceite hirviendo. Y no murió. Y como no murió, lo mandaron a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos él recibió esta revelación. Hermano, ¿cuánto podemos aprender? El sufrimiento para el cristiano viene, y nosotros tenemos que considerarnos afortunados de que no hemos sufrido nada. Sí, deberíamos de estudiar la vida de los apóstoles, cómo fueron martirizados. Todos. Crucificados y... Pedro crucificado de cabeza porque no quiso como su maestro. Otros fueron decapitados. Como Pablo, decapitados. Otros fueron aserrados. Otros fueron... ya. Los partieron con una sierra por mitad. O sea, hermanos, seamos conscientes. No tengamos esto tan liviano. De verdad, si lo viéramos el Evangelio como un tesoro, lo apreciáramos. Y cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguien, hablemos con propiedad, decir, yo sé, yo he leído, he visto, y yo no quiero que nos llegue esto a nosotros. Pero hermano, no sabemos cómo pueda seguir la cosa. Ahorita la persecución está para nosotros. Acerca de Antipas no se sabe mucho, como lo que dicen, ¿no? Pero fue un cristiano fiel y que fue ocultado en el templo de Zeus. También es importante notar que Pérgamo fue uno de los centros tempranos donde comenzó la adoración a los césares. Lo que le estaba diciendo, que se comenzaban a adorar a los reyes. Eran dioses. Teniendo en cuenta todo esto, podemos estar seguros de que la iglesia en Pérgamo vivía en un ambiente muy dificultoso, pero esto no los detuvo en su cometido, aunque viene con una espada que sale de su boca. Jesús reconoce a sus seguidores que han sentido la espada de la persecución, pero han mantenido su fidelidad. Entonces Jesús se revela como una espada, listo para entrar en la batalla. Él está con nosotros. No tenemos por qué tener miedo. En parte del comentario, aquí en Jeremías 9:3 dice, el profeta habla que aquellos días hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco. Si el mundo usa la lengua como un arco para lanzar mentiras, Jesús usa la espada de su boca para mostrar la verdad que tiene que ser defendida. Jesús está consciente del ambiente peligroso en el que los fieles tienen que vivir. La iglesia vivía bajo el trono de Satanás. No obstante, Jesús está a nuestro lado para luchar la batalla y para mantener la integridad del Evangelio. Jesús aprecia que los fieles mantienen su fe aún en condiciones difíciles. O sea, como lo que decía hace un rato, ser cristiano cuando todo va bien, eso es. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, no podemos decir lo mismo. Pero dice, pero tengo unas cosas contra ti. Les alaba por un lado, pero también viene lo negativo para ellos, ¿verdad? Dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. El inicio de esta carta asegura que muchos en la iglesia estaban comprometidos a vivir o a morir por Jesús, pero no obstante, había problemas intolerables en la iglesia que necesitaban una atención urgente. En el verso 14 dice, pero tengo unas cosas contra ti, indicando que podemos tener un gran compromiso con Jesucristo, pero a la vez estar ciego en situaciones que necesitan ser corregidas.
Entre las iglesias de suma importancia es tener un sano conocimiento bíblico de la persona de Jesús y su ministerio terrenal, de su sacrificio y de su rol, ahora como nuestro Señor y Salvador. Si no podemos mantener nuestra doctrina sana con respecto a Él, nada más de lo que creemos tiene valor. O sea, una cosa negativa va a echar a perder lo positivo que hagamos. Y hermano, muchas veces la indiferencia con que hacemos las cosas es también el pecado que Jesús no tolera en las iglesias. Porque, pues si creen esto, no decimos nada, se está cometiendo pecado. ¿Y quién no comete pecado? Sí, pero una cosa es que todos cometamos, pero otra cosa es que no hagamos nada nosotros. Por lo menos, imagínense, es algo que en posición pastoral es bien difícil. Porque muchos se entera uno de tantas cosas, ¿verdad? Que la iglesia también no se entera. Pero que a nivel pastoral uno tiene que ver la manera de cómo se soluciona. Si yo dejo pasar una cosa, el día de mañana va a decir, porque a fulano no le digo nada. O sea, uno tiene que ser, volverse uno como dice, yo no voy a ver preferencia. Es mi familia, es mi primo, es mi cuñado, es fulano y tal, pero yo voy a decirle esto. Es parte de lo que él dice, pero tengo unas cosas que retienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Si vamos a la historia de Balaam, Balaam era un profeta de Dios. Usted puede ir a leer de Balaam. Y Balaam era una persona que le ofrecieron dinero y él estaba seguro de que no. Pero aún así no se puso en una posición, yo no voy. Sino que dijo, bueno, aunque me den riqueza yo no voy. Balac era el rey. Era un rey malo. Que tenía miedo que los israelitas lo fueran a ganar. Y dice, maldíceme el pueblo de Israel para ver si yo los puedo ganar y los puedo vencer. Balaam sabía perfectamente, era un profeta. Y Balaam va con él y le dice, levánteme altares para que yo invoque la voz de Dios. Sabía perfectamente que no tenía que hacer eso en contra del pueblo de Israel. Dios mismo le había dicho de un principio, no maldigas a mi pueblo. Sin embargo, él se presta al juego y va 3 veces. Y las 3 veces que él quería maldecir, dice, no puedo maldecir porque Dios me ha dicho que no puedo maldecir. Y profería palabra de bendición a favor de Israel. Y le decía a Balac, te traje aquí para que maldigas al pueblo de Israel y tú bendiciéndolos. Eso me da a entender, hermano, que cuando alguien se levante, no importa quién sea, cuando alguien se levante en contra de usted, Dios no lo va a dejar que las maldiciones le lleguen a usted. Porque Dios lo ha bendecido a usted. Y así como Balaam, que era profeta de Dios, sin embargo se estaba prestando a lo de Balac. Eso que estamos hablando tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Y es bien profundo. Vaya y lea. ¿Sabe qué le pasó de último cuando iba? Llegó un ángel. Se le presentó el ángel. Balaam no vio al ángel. La burra con que iba, la asna donde iba, sí lo vio. Y se hacía a un lado y lo golpeó. Y la burra comienza a hablarle a Balaam. ¿Por qué me pegas? Todo el tiempo te he hecho caso, todo el tiempo. Y él, no sé, hermano, discúlpeme para los que me esperan. Más burro Balaam todavía. Que se pone a hablar con la burra y a discutir con la burra. ¿Qué tan ciego estaba? Dígame, yo si honestamente, si a mí me hablara una burra o me hablara el perro, yo me muero ahí del susto. Es que los perros y los animales no hablan. Tan ciegos estamos que no escuchamos la voz de Dios, que está utilizando un animal y no entiendo. La burra nunca fue santa, nunca fue profeta. Sin embargo, tan ciego estaba en no escuchar la voz de Dios que se pone a discutir con la burra. Y eso es lo que le estoy diciendo ahorita, hermano. De que dice, retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es lo que enseñaban? Desobediencia a Dios, conocer de Dios, pero no hago lo que Dios dice. Y eso era poner tropiezo a los hijos de Israel. Hermano, hay profetas, hay maestros que en vez de ser de beneficio, son una piedra de tropiezo para los cristianos. Tengamos cuidado cómo estamos viviendo nuestro evangelio.
Ahora dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La fornicación también se produce espiritualmente. Fornicación es yo tengo mi relación con Dios, pero también estoy dándole parte a otras cosas. Estoy fornicando espiritualmente. Yo estoy aquí en la iglesia, pero también estoy haciendo cosas que no tengo que hacer. Eso es fornicación espiritual. Y por último menciona él y dice también los que retienen la doctrina de los nicolaitas. A esto tengo una cosa que decir. El sano conocimiento de la persona de Jesús, de su ministerio terrenal, de su sacrificio y su rol, ahora como nuestro Señor y Salvador, si no podemos mantener nuestra doctrina sana con respecto a Él, nada más de lo que creemos tiene valor. ¿Por qué? En la parte de atrás, no sé si usted lo tiene, pero hay cosas que, por ejemplo, son de la sana doctrina, que tenemos que saber. Si creemos en la edad y la creación del mundo, no en la evolución, sino que en la creación del mundo, el sacrificio expiatorio de Jesús, el sacrificio expiatorio de Jesús, Junior, si quieres, allá está en inglés, it's going to be the same thing. La inspiración de la Biblia, usted diga, es un libro como cualquier otro. Usted tiene que saber que es inspiración de Dios. Que es escrito por hombres, sí, pero es inspiración de Dios. ¿Cuál es la fecha y el rapto de la iglesia? ¿En qué creemos? ¿Que va a venir rapto? ¿Va a haber rapto de la iglesia o no va a haber? Muchos creen que va a ser antes de la tribulación, otros que en medio y otros al final de la tribulación. La sana doctrina tenemos que conocerla. Por eso es necesario, hermano. Nosotros como iglesia creemos que el rapto va a ser antes. El rapto va a ser antes de la gran tribulación. A los 3 años y medio se va a revelar el anticristo. Porque cuando la iglesia es levantada, el anticristo comienza a gobernar. Y de ahí a los 3 años y medio se revela como lo que realmente es. Cuando ya le han dado las llaves del templo. Y él comienza a hacer la persecución. Por eso no entiendo a la gente que no se quiere vacunar porque dice que es la marca de la bestia. Todavía no ha venido Jesús. Pero no entendemos si estamos escuchando cosas en el internet. Cosa que no va a escuchar usted. No hay tal cosa. Pastor, hasta el mismo cristiano no me lo pone por eso. Porque piensa ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Porque hay gente que no lee la Biblia. ¿Cuál es la sana doctrina? Si yo creo que es la sana doctrina, yo no voy a tener problema en esto, porque yo sé que Jesús no ha venido todavía. Si Jesús ya vino, entonces me fregué yo. Porque voy a tener que pasar la gran tribulación. Ahora, también la Santa Trinidad. Hay gente que es unitaria y no cree que Jesús es el Hijo de Dios, ni que es Dios, ni que el Espíritu Santo, los testigos de Jehová. Toda esa gente que no cree en la Trinidad, hermano, le están quitando la deidad a Jesús, le están quitando la deidad al Espíritu Santo. El don de lenguas, hay gente que no cree en eso. Y ya hablamos, ¿verdad? El don de lenguas, que hay un proceso donde se puede hablar lenguas. Ya hablamos en Corintios, en donde se puede usar. La elección de ser redimido. Usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. También la resurrección de Jesús, la mayordomía cristiana, la fecha del nacimiento de Jesús. No sabemos cuándo nació, pero nació. Y sabemos también que murió, pero también sabemos que resucitó. También el gobierno de la iglesia, la seguridad de la salvación. ¿Es usted salvo? Hay gente que no sabe. Ay, es que yo no sé si soy salvo. Y anda, sí. Tiene años de estar en la iglesia y no sabe si es cristiano. No sabe si se salva. Tenemos que saber nuestra salvación. También la realidad del pecado. Hay gente que hermano, no sabe esto. Son cosas básicas. La doctrina del infierno. Y hay gente que todavía piensa que con rezos puede librarse de esto. Por eso viven toda su vida desconociendo la autoridad de Dios, el propósito de Dios, y cuando se mueren quieren ir al cielo. Pero ya vivieron toda su vida en desorden, pero cuando se murieron ya quieren, que otros paguen la misa por mí. Y ya me voy. Y no hace mucho tiempo que quitaron lo que era el limbo, ya no existe el limbo. Dentro de poco van a quitar lo que era el purgatorio porque no existe. Entonces, hermano, la sana doctrina tenemos que saber nosotros.
nosotros cuál es la sana doctrina. Por eso, cuando hay estudios, apúntese, venga, aprendamos juntos. Eso es parte de la sana doctrina entonces. Ahora, volviendo a nuestro estudio, vemos que para Jesús el problema de la iglesia era que toleraban a los que tenían la doctrina de Balaam. Y es lo que ya les mencioné, ¿verdad? De que eso lo encuentra usted en Números 22-24. Si usted quiere leer la historia de Balaam, se va a dar cuenta ahí donde está echándose su gran conversación con la burra. Pero es probable que el significado de la historia entre Balac y Balaam haya sido expandido la interpretación rabínica a lo largo de los años. Jesús también los redarguye por tolerar a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Nicolaitas, eso viene de Nicolás, uno de los primeros 7 diáconos que después de que la iglesia creció, y usted sabe que dijeron no nos podemos dar abasto. Hay muchas, las viudas de los griegos, y atienden más a las otras viudas. Entonces dijeron, no es justo que nosotros nos entretengamos haciendo esto, mejor busquemos diáconos. Era para servir a las viudas, a la iglesia. Y entonces entre uno de esos diáconos venía Nicolás, que era prosélito de la iglesia de Antioquía. Ya usted es familiarizado con eso. Él era prosélito, quiere decir que ya estaba en otra cosa, pero se vino ahí entre los cristianos. La Biblia dice, se recuerda que dice que todas las cosas los cristianos las tenían en común. Ese era un principio de la iglesia del primer siglo. Pero decía que también, como decía que todas las cosas tenían en común, también él decía de que el que no tenía mujer, la mujer de fulano y tal, podía ser mi mujer también. Imagínense en una iglesia donde hayan tantas mujeres y que vayan a salir con esta cosa y decir, bueno, usted tiene su mujer, también va a ser mía, porque la Biblia dice que tenemos todas las cosas en común. Eso era lo que estaba pasando. Eso es lo que dice, tiene la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco, porque traía fornicación, traía adulterio y estaba en la iglesia. Hermano, nosotros desconocemos tal vez muchas cosas de estas, pero cuando leemos los nicolaitas, guarde, escriba, diga por qué es, porque otra vez alguien se lo va a preguntar y usted por lo menos va a saber quién fue el que trajo esa doctrina. Nicolás, uno de los diáconos de la iglesia, fue el que estableció esa cosa. Pues eso no me extraña, hermano. Hay gente que comienza bien en la iglesia y de repente sale con disparate y medio. Y usted cuando menos siente anda por allá diciendo, es que estaba en la iglesia equivocada, el Señor me dio una revelación. Y mucha gente lo sigue. Lo más triste. Así es que esa era la doctrina de los nicolaitas. Dice, ya ve, mire, aquí está el comentario, uno de los primeros diáconos mencionados en Hechos 6:5, pero fracasó al irse la herejía, dándose por completo al libertinaje moral. No sé qué tantas cosas decía, pero me imagino que era una persona completamente depravada como lo que tenemos ahora en la iglesia. Que quisiera que se aprobara eso, ¿verdad? ¿Por qué no instalamos en la iglesia de San Pedro la doctrina de los nicolaitas? ¿Se imagina? Hay iglesias que están en esa situación todavía. Hay iglesias donde el pecado y lo liberal y tantas cosas quisieran que se aprobaran en la iglesia. Gracias a Dios que nosotros conocemos la verdad. Amén. Solo con respecto a las doctrinas gnósticas, lo mejor es ser guiados por el problema que Jesús directamente identifica. Esto es, comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Fueron las dos cosas que se le pidieron a los gentiles que se abstuvieran. Se abstuvieran de comer las cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. La fornicación es tener sexo antes de casarse o fuera del matrimonio. Y muchas veces, hermano, hasta eso permitimos en la iglesia, que estén viviendo juntos sin estar casados. Eso es fornicación. Adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones fuera de su matrimonio. Fornicación es cuando en la iglesia o fuera, donde sea, dos personas están viviendo sin casarse. Y ahora es muy común la unión libre, ¿verdad? O amigos con derechos. Amigos con derechos, ¿verdad? Eso es muy común ahorita. También
la Biblia dice, ¿verdad? Dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia. Pero también dice, perseveraremos el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice, ¿verdad? Porque tenemos que abstenernos de hacer el pecado. No cabe duda que el apóstol Pablo anticipa este desvío moral en Gálatas 5:13. El apóstol ya había explicado, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El apóstol Pablo sabía que la tendencia de ver la gracia de Dios como licencia para pecar sería irresistible para muchos. Y los nicolaitas, junto con los de la doctrina de Balaam, comprobaban el punto. A la vez es probable que ambas prácticas que Jesús condena estuvieran directamente asociadas con los cultos religiosos paganos de la sociedad. Por eso mismo, en el contexto de Pérgamo, comer comida sacrificada a los ídolos y cometer fornicación tenía el mismo peso del pecado moral. No obstante, los adherentes de esta falsa enseñanza promovían el libertinaje moral sin refreno. O sea, hermano, cuando una iglesia ya no tiene freno al libertinaje moral y sexual, agarrémonos, porque vamos a ver que hay gente que va a defender con uñas y dientes eso. Porque le van a dar libertad al deseo de la carne. En Romanos estamos viendo todo eso y esta semana lo vamos a ver. ¿Qué es todo ese desenfreno que vemos en la sociedad actual? La sociedad se dijo a los romanos, ha existido durante más desde el inicio, hermano. Desde Génesis dice que el corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Entonces, ¿de qué no nos podemos extrañar? Lo único que sí podemos hacer nosotros es hacer nuestra parte y tratar de predicar el evangelio, que es la verdad de Dios. Por eso la tenemos que defender. Para Jesús, esto no es un pecado ligero. En el Salmo 101:3, Dios expresa con vehemencia cuando dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. De la misma manera, Jesús aborrece estas prácticas inmorales sin duda. No toleraría la falsa doctrina de la vida en su iglesia. Hermano, aborrecer es como cuando usted, no sé que hace algo que aborrezca a usted. Pero aborrecer es esa palabrita que como que a usted le repugna. Usted siente un rechazo, ¿verdad? Eso es esa repugnancia que usted siente. Cuando mira un ratón, ¿usted qué es lo que siente? Una repugnancia, un rechazo, ¿verdad? Por el animalito. Pero usted siente eso. No me dejará mentir que si usted está comiendo y encuentra un pelo, ¿verdad? Eso es repugnante. Aunque hay gente que solo le hace... Pero solo mencionarle la cara que hace, me da cuenta que usted es repugnante y asqueroso. No digamos que usted esté comiendo y que de repente encuentre una pata de una cucaracha. Le estoy poniendo cosas para... Hermano, así tiene que ser el pecado visto desde el punto de vista cristiano. Con solo saber de que hay pecado, usted tiene que sentir repugnancia, rechazo. ¿Sí me entiende? Porque si no, entonces quiere decir que nosotros nos complacemos con esto. Y viene lo que vamos a estudiar en Romanos este miércoles. Porque dice que tales son los que lo practican, pero hay gente que se complace practicarlos. Puede decir, yo no soy violento, yo no soy peleonero, pero me entretengo viendo películas de violencia. Yo no ando adulterando, no ando fornicando, pero me entretiene andar viendo fornicación en la televisión. Yo no soy chismoso, no nada más veo las novelas. ¿Y qué es lo que va a ver? Dice, no solo las practican, sino que los que se complacen en ellas. ¿Se da cuenta cómo nosotros también participamos y somos cómplices también? Por ahí dice un dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Sí, mire, hermano, esto de Romanos a mí me ha estado sangoloteando para que nosotros nos demos cuenta de que realmente muchas veces nosotros como cristianos tenemos que aprender a lo que dice Jesús: aborrecer el pecado, a odiar lo que Dios odia. Y usted dice, Dios es amor. Sí, Dios es amor para el pecador, pero para el pecado Él lo aborrece, Él lo detesta.
Ahora entramos nada más a lo que dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. El que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, la cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fácil, estos versículos no tienen mucha interpretación. Si tiene oídos usted para oír, oiga. Le dice que al que venciere le dará de comer del maná escondido. Así como al pueblo de Israel se le dio el maná en medio del desierto, también a nosotros ese maná es la verdad de Dios. Es un alimento espiritual, es algo que nos va a fortalecer, es algo que se mantuvo en el arca del pacto. Es un puñado de maná. Y está escondido para mucha gente, pero para nosotros no, porque todavía tenemos la palabra. Dice, y daré una piedrecita blanca. Quiere decir que a nosotros se nos va a dar una piedrecita. Cuando venzamos, se nos va a dar una piedrecita y hay un nombre nuevo. Usted ya no tiene el mismo nombre. En su futuro usted va a conocer su nombre. Y dice que solo lo va a conocer aquel que lo recibe. Por lo tanto, hermano, yo no sé cuál nombre voy a tener, pero lo que yo sí sé es que Dios nos va a dar un nombre nuevo. Así perseveremos. Y con esto en mente, de que así como a Pérgamo, también la iglesia de San Pedro se le dice esta mañana que no retengamos las doctrinas que adulteran la verdad de Dios, que mantengamos la verdad. Hermano, si aquí la gente viene y escucha la palabra de Dios, que la encuentre pura, no adulterada. Por querer tener bastante gente vamos a abrir la iglesia para que entre la inmoralidad. No, hermano, sencillamente no. No vendamos la verdad, porque la verdad no se tiene que comprometer con nadie. Yo quiero en esta mañana, antes de entrar el tiempo, porque no han venido los niños, yo quiero que hagamos una oración y que Dios nos mantenga en la verdad. Y que no seamos en ningún momento como la iglesia de Pérgamo, que podamos mantenernos en la doctrina que el Señor quiere que nos mantengamos. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Hemos estudiado tu palabra, Señor, y en esta mañana nos ponemos en tus manos, que esta palabra la retengamos no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, para poder hacer tu voluntad. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender tu palabra. Y Señor, ayúdanos a cumplirla. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que los niños todavía no hacen acto de presencia. Mientras ellos pasan, yo quiero decirles, hermanos, de que yo estuve estudiando esta clase de ¿ya están? Yo estuve estudiando lo de la iglesia de Pérgamo, y una de las cosas que más me impresionó es cómo la iglesia a través de la historia ha pasado por esto. Y está pasando. Últimamente están dando su brazo a torcer, no predicando la verdad, sino que acomodándose a lo que el mundo trae. Tenemos que saber perfectamente de que va a costar, va a ser difícil, pero tenemos que aprender a decirle no al mundo, porque el Señor trae. De alguna manera el Señor conoce, de alguna manera el Señor sabe de que la iglesia, hermanos, va a permanecer. Dice que aunque las puertas del infierno se levantaren, que el diablo se levante como río, el Espíritu Santo levanta bandera de victoria con nosotros. Así que yo creo, hermano, que estamos en un tiempo difícil, pero también estamos en un tiempo donde como iglesia nosotros tenemos que predicar la verdad. No hemos sido llamados, hermano, a acomodarnos al mundo. El mundo va a traer muchas cosas. Sí, hermano Rafael. Sí, ahorita que menciona de que a veces la iglesia se acomoda a las cosas que vienen. Nos estábamos dando cuenta hace ya algunos años que había unas iglesias que celebraban también el Halloween. No con el nombre de Halloween, pero daban otra enseñanza. Y decía, ¿pero por qué el mismo día? O sea, le decía yo a una persona de esa iglesia, ¿por qué el mismo día que ellos celebran Halloween van a hacer esta actividad ustedes en la iglesia para darles dulces a los niños también? Eso es lo mismo que están celebrando. Yeah. Y ahora no sé, tienen otras ideas en esas iglesias. Bueno, Dios te bendiga.
Ya, lo triste de eso, hermano, es cuando nosotros lo miramos todo normal y participamos, lo que les decía hace un rato, ¿verdad? No solo los que lo hacen, sino que se complacen en los que lo hacen. Así que vamos a dar tiempo a los niños.